Este eres tú, llevas meses en déficit cumpliendo la dieta y tus abdominales siguen escondidos igual que hace 3 meses. Y lo peor de todo es que te has convencido a ti mismo que es cuestión de tiempo, cuando esto no es así. Tú piensas que sigues en déficit porque sigues comiendo lo mismo, sigues poniendo lo que la aplicación te pone, pero aún así ya no estás en déficit. En este vídeo te voy a explicar las 5 razones del por qué pasa esto y cómo revertirlo. Y déjame decirte que la segunda es la que más grasa te está impidiendo perder. Antes de entrar en las razones necesitas entender una cosa, porque si no el vídeo no va a tener nada de sentido. La dieta es lo que pones sobre el papel, lo que pones en la aplicación. Lo que escribes tú, los alimentos que vas a usar y los gramos exactos. Y el déficit real es lo que se crea en el cuerpo. Un déficit tiene dos lados: lo que entra, que es lo que controlas tú, y lo que gastas. Lo que entra, como te he dicho, lo controlas tú. Apuntas los pesos, seleccionas los alimentos, pero la cosa es que es lo único en lo que te acabas centrando. Y es por eso que te quedas estancado, ya que lo que gastas en el día a día realmente es lo que decide si existe ese déficit o no. Y lo estás dejando de lado. Al principio te puede servir ese déficit teórico que has hecho, empiezas a bajar de peso, pasan las semanas, has bajado algo de peso, de cintura, pero llega un punto en el cual se equivalen las calorías que habías puesto con lo que consume tu cuerpo en el día a día. Te va generando una adaptación. Sigues comiendo lo mismo y te preguntas por qué no estás bajando de peso como venías haciendo. Y realmente no es que te hayas saltado algo o que hayas fallado. Simplemente el cuerpo se va adaptando a las calorías que tiene. Y una vez que baja peso, se adapta a esas calorías y las tiene como nuevo mantenimiento. Una vez que entiendes esto, vamos a ir con la primera razón, que es la adherencia. La adherencia no va exactamente de cuánto comes o cuánto gastas, sino lo que cumples a lo largo de las semanas. Y la cosa es que tu dieta la montaste un día donde estaba todo bien, estabas descansado, no habías tenido una jornada de trabajo muy intensa y estabas tranquilo, y montaste tu dieta en base a ese día. Tienes una racha buena, ese plan lo sigues cumpliendo durante varias semanas, pero de repente viene una semana o varias semanas donde no es tan fácil. Duermes peor, tienes más trabajo, y aquí es donde la mayoría de gente falla. Y es porque no tienen una versión de ese plan dirigida a días o rachas donde no todo va como según esperas. Solo tienen dos estados: o se cumple o no se cumple. Y cuando ven que la cosa se empieza a poner difícil, no lo cumplen y por eso acaban la racha de constancia. Te tiran 1 o 2 semanas y después vuelven otra vez con el plan que tenían. Y no es que hayas perdido 1 o 2 semanas, sino que has perdido el efecto acumulado, porque durante esas 2 semanas donde has estado comiendo fuera de lo normal, seguramente lo que pasa, porque cuando tienes mucho trabajo, duermes menos, tienes más estrés, tienes más hambre, y por culpa de eso acabas ganando peso y acumulando grasa otra vez. Y de nuevo tienes que volver a empezar el proceso, porque tú si haces 4 semanas perfectas y 1 o 2 donde todo se descontrola, no estás haciéndolo bien. Estás generando ciclos donde 4 semanas bien, 1 o 2 donde vuelves a compensar, vuelves a comer mucho y vuelves a estar en el mismo punto de inicio prácticamente. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente: es crear una versión mínima de tu dieta. Yo no te digo que tengas que cumplirla al 100%, porque los días o las rachas más difíciles es muy difícil cumplirlo todo al 100%, pero sí que cumplas unos mínimos. La idea de este plan reducido no es seguir avanzando al mismo ritmo que con el plan cuando no tienes ningún tipo de complicación, sino ir avanzando poco a poco, o incluso mantenerte pero no subir, no pegar ese rebote por otra vez meterte a racones a causa de esas malas rachas. Comidas más simples, limpiar tu entorno, no dejar comida basura a la vista para evitar en esas malas rachas comerla, y muchas otras técnicas que puedes aplicar. Pero en lo que te tienes que quedar es que sí o sí tienes que hacer una versión del plan reducido para cuando las cosas vayan peor de lo normal, no volver a caer y reiniciar tu progreso. Y cuando dejas de reiniciar, las semanas se acumulan. Y de esa forma, a lo largo del tiempo, es como se consigue ver el abdomen. Ahora también, hay algo que rompe la racha aunque no te saltes ninguna comida. Y esa es la razón número 2. Y esta razón es el gasto que no miras, la que te he dicho que más influye a la hora de perder grasa. Tú únicamente piensas que quemas calorías entrenando o estando vivo. Y por eso cuando dejas de perder grasa, lo que haces es entrenar más duro, tirarte más tiempo en el gimnasio o hacer más cardio. Correr en la cinta, hacer bicicleta. Pero lo que tienes que entender es que el entrenamiento y ese cardio es una parte muy pequeña a lo largo del día. Y por mucho que aumentes la cantidad de tiempo que te tiras entrenando, el gasto calórico no va a ser tan grande. Al contrario de que la otra parte que te olvidabas, es todo lo que te mueves fuera del gimnasio. Las gesticulaciones, subir escaleras, andar, barrer la casa, entre otros muchos. Y esa parte en la mayoría de ocasiones no la controlas de manera consciente, sino que es tu cuerpo la que la controla. Y cuando llevas muchas semanas en déficit, tu cuerpo va bajando esos movimientos que haces fuera del gimnasio. Te quedas más quieto en la silla, aparcas más cerca, coges el ascensor. Y prácticamente todo esto sin avisarte y sin que tú decidas nada, sino que lo decide tu cuerpo de manera inconsciente. Y tú, al no notar nada de eso, sigues yendo al gimnasio, piensas que lo estás haciendo todo perfecto, y es por eso que te estás quedando estancado, porque ya no gastas lo mismo que al principio. Y lo que tienes que hacer para arreglar no es añadir más tiempo entrenando o más tiempo corriendo, porque tu cuerpo lo va a acabar compensando moviéndose menos a lo largo del día. Sin embargo, puedes usar una herramienta muy útil. No te va a generar prácticamente cansancio, pero va a elevar tu gasto calórico, que son los pasos. Al igual que con las calorías, con los pasos tienes que dejar una cifra exacta y tienes que cumplirla a lo largo de los días. De esa forma vas a aumentar tu gasto calórico sin tener que disminuir cantidad de comida. Y una vez que te vuelvas a quedar estancado, lo que puedes hacer es aumentar otra vez los pasos. De esa forma controlas el gasto calórico fuera del gimnasio, y es una herramienta que te va a venir muy bien a la hora de perder grasa y a la hora de entrenar. Ahora bien, no
No puedes añadir pasos infinitos a lo largo del tiempo. Llega un punto en el cual vas a tener que bajar calorías. Pero hay que diferenciar entre bajar muchas calorías a bajar las calorías adecuadas. Y la razón 3 es la que explica el error que comete la mayoría de gente. Incluso tú lo puedes estar cometiendo ahora mismo. Te voy a poner un ejemplo. Llevas 3 semanas con el peso estancado y decides bajar calorías. Pero en vez de bajar calorías de una manera controlada, decides bajar muchas calorías de golpe. Y tu déficit se convierte en un déficit agresivo. Acabas comiendo 1500 calorías en un día y piensas que porque estás sufriendo, porque estás pasando mucha hambre, lo estás haciendo bien. Y esto déjame decirte que es totalmente falso. No porque estés sufriendo más o porque tengas más hambre significa que es un mejor déficit. De hecho, tú cuando haces un déficit agresivo acaba siendo contraproducente. Lo primero de todo es que tienes mucha hambre a lo largo del día. Esa hambre lo que va a hacer es restarte energía, ya no únicamente en las tareas de tu día a día, sino también a la hora de entrenar. Si no dispones de suficiente energía a la hora de entrenar, no vas a poder rendir igual que los entrenamientos anteriores. Vas a aplicar menor intensidad. Y aplicando menor intensidad se va a traducir en que vas a poder mantener menos masa muscular comparado con una persona que entrena en un déficit moderado y aplica intensidades altas. Además, también entra el problema de la adherencia. Un déficit agresivo, donde están muchas calorías por debajo de tu mantenimiento, no es posible aguantarlo a lo largo de mucho tiempo. A partir de la tercera, cuarta, quinta semana, lo más probable es que te acabes rindiendo por todo el cúmulo de fatiga que tienes y la baja energía que dispones en tu día a día. Y es por eso que en un déficit agresivo lo que te pasa es que entrenas peor, te mueves menos a lo largo del día, también bajas el gasto calórico de manera indirecta, tienes menos energía y no lo acabas aguantando a lo largo del tiempo. Y si lo comparas con un déficit moderado, unas 300, 400 calorías por debajo del mantenimiento, vas a poder seguir entrenando de manera intensa, lo cual se va a traducir en mantener masa muscular, incluso crear nueva masa muscular a lo largo de un déficit, sobre todo al principio. Vas a tener más energía en el día a día y este plan lo vas a poder cumplir durante muchas semanas. Y esa es la diferencia, sobre todo, que puedes cumplir el plan durante muchas semanas, porque para perder grasa no se consigue en 3 o 4 semanas. Necesitas alargarlo durante mínimo 8, 12 semanas. Así que deja de medir el déficit por lo poco que comes y por el hambre que tienes y empieza a medirlo por el ritmo de bajada de peso y de cintura y también el rendimiento en los entrenamientos. Y cuanta más grasa hayas perdido, más despacio tendrás que ir en el déficit para así mantener la máxima cantidad de masa muscular y no perderla. Y hay una cosa que muchísima gente hace en déficit que le quita el músculo y no es únicamente por hacer un déficit muy agresivo. Lo peor de todo es que lo hacen pensando que esto les va a ayudar a mantener el músculo. Y es la cuarta razón, que es el entrenamiento. Y no es bajar de intensidad únicamente, sino cambiar por completo tu entrenamiento. Como estás en déficit, piensas que tienes que hacer muchas más repeticiones para bombear el músculo. No sé por qué, ni de dónde has escuchado esto, pero lo haces de esa forma. Piensas que haciéndolo de esa forma vas a mantener el músculo. Bajas el peso, subes las repeticiones, te quedas más lejos del fallo pensando que como estás en déficit tienes que ahorrar energías. Y eso a la larga es lo que te acaba quitando el músculo junto a los errores anteriores. Si tú cambias la forma de entrenar en un déficit, no vas a mantener la masa muscular. Tienes que entrenar de la misma forma, con la misma intensidad, que si estuvieses en una etapa de mantenimiento, de recomposición corporal o en un superávit, teniendo en cuenta que quizás en déficit tienes que quitar algo de volumen de series, pero la intensidad y la manera de entrenar tiene que ser la misma. La cercanía al fallo no la puedes dejar de lado. Siempre tienes que ir cerca del fallo. No te digo que vayas al fallo en todos los ejercicios, pero ves cerca del fallo, porque esto es lo que va a generar la señal para que tu cuerpo mantenga la masa muscular a lo largo del déficit. Si tú haces un déficit moderado, pero entrenas muy lejos del fallo, cambias totalmente la metodología de entrenamiento, ahí vas a perder músculo. Y da igual que estés en un déficit moderado, que lo lleves bien a lo largo de todas las semanas y que hayas aumentado tu gasto calórico. Si cambias el entrenamiento, no entrenas de manera intensa, ahí es cuando pierdes el músculo. Y el objetivo con el entrenamiento en déficit tiene que ser progresar, sobre todo en las primeras etapas del déficit, en la etapa del medio también, y al final tiene que ser mantener las cargas, no bajar cargas. Eso significará que estás manteniendo la masa muscular. Con estas 4 razones ya está cubierto prácticamente el 90% del trabajo que tienes que hacer si quieres hacer una definición bien y que se vea tu abdomen de una vez por todas. La razón 5 no es una razón muy grande comparada con estas, pero es la que hace que no abandones justo antes de verlo, y es entender que el abdomen es de las últimas partes del cuerpo que se ven a la hora de hacer una definición. Primero se va a limpiar sobre todo la cara, los brazos, la espalda, y el abdomen va a tardar más tiempo, porque la mayoría de sujetos se acumula más grasa en esa zona. Por lo tanto, no desistas. Si estás haciendo una definición bien hecha, con un déficit moderado, habiendo aumentado tu gasto calórico, duermes bien, tienes adherencia y además tu entrenamiento es intenso, no has tocado nada, sigue haciéndolo, porque vas en el buen camino. Obviamente teniendo en cuenta que estás haciendo todo bien. Porque si tú no estás haciendo los pasos previos bien y piensas que de esa forma vas a ver el abdomen, déjame decirte que estás gastando todo tu tiempo y ya está. Estás gastando tu tiempo, no vas a acabar viendo el abdomen, vas a perder más masa muscular y únicamente habrás perdido progreso. Y también tienes que entender que el espejo no es la única forma de medir tu progreso. Entiende que tienes que sacar medias semanales de peso,
Tienes que medir tu progreso en el entrenamiento, ver si estás avanzando o si te estás manteniendo, esto sería la señal adecuada, y también las medias de la cintura. La cintura importa mucho, sobre todo en una etapa de déficit. Si tú estás bajando de peso, pero la cintura se mantiene prácticamente igual o incluso sube, significa que el peso que estás perdiendo en su mayoría no es grasa, sino masa muscular. Y además, la cintura y el peso se mueven antes de lo que ves en el espejo. Porque en el espejo tú durante 2 o 3 semanas te puedes ver prácticamente igual, mientras que la cintura y el peso va bajando poco a poco. Además que a la hora de verte en el espejo también juega un papel importante lo que es la cabeza. Te tienes una mentalidad negativa de que dices que no hay cambios, pues no vas a ver los cambios. Pero si las medidas dicen lo contrario, significa que vas en buen camino. Resumiendo todo esto en una sola frase, es que los abdominales no es que no se vean por lo que comes, sino porque llevas tiempo pensando que estás en déficit y no lo estás. Tu gasto ha bajado sin avisarte, tu racha de déficit se rompe cada 4 o cada 5 semanas, estás en un déficit agresivo y además decides aflojar el entrenamiento porque alguien te ha dicho que tienes que cambiar la manera de entrenar, porque de esa forma es como se mantiene mejor la energía y vas a mantener más músculo. Si corriges esas 4 cosas y entiendes que el progreso no únicamente se ve en el espejo, sino también con la medida de cintura y la media de peso semanal, vas a poder conseguir tu cambio. Haz lo que te he comentado en este vídeo, manténlo durante tiempo, durante 2, 3 meses y el cambio lo vas a tener asegurado. Y déjame decirte que si has llegado hasta aquí, lo más probable es porque te ves reflejado en lo que te he dicho en el vídeo. Te voy a dejar el link del formulario de mis asesorías en la descripción, donde lo rellenas y me pondré en contacto contigo para ver si tiene sentido que trabajemos juntos o no y ver si podemos conseguir que se vean tus abdominales de una vez por todas. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de dar like y suscribirte porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.